Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos sumergimos en el mundo de la edición de libros. Ajá, Vamos a explorar qué hace que un editor sea excepcional, interesante. basándonos en las ideas de Richard McCormack y su libro La novela, el novelista y su editor. Ah, Prepárense para descubrir los secretos detrás de la creación de historias cautivadoras. ¿Qué nos dices tú? ¿Por dónde empezamos? bueno, McCormack plantea una idea muy interesante, la importancia de la sensibilidad del editor. La comparo con la conexión entre amantes, una búsqueda del alma gemela. Es una analogía fascinante. Pero, ¿cómo se traduce esto al mundo real de la edición? ¿Cómo puede un autor encontrar a ese editor que realmente conecte con su obra? La clave está en entender que la sensibilidad de un editor se mide por cómo sus reacciones ante un texto se semejan a las del lector ideal. Entiendo. Piensa en la diferencia entre alguien que disfruta de la complejidad de Thomas Pynchon Ajá. y otro que prefiere las tramas ágiles de Agatha Christie. Claro, cada libro busca un tipo de lector específico. Exacto. Y un buen editor, al igual que un lector atento, debe vibrar con la obra, entender su esencia. Totalmente. Un ejemplo de esa conexión perfecta, de sensibilidades alineadas, es la edición de La Tierra Baldía de T.S. Eliot por Ezra Pound. Un caso emblemático. Pero, ¿qué pasa cuando las sensibilidades no encajan? ¿Qué riesgos corre un autor al trabajar con un editor que no entiende su obra? McCormack lo ilustra con una anécdota Ajá. sobre su tío, que tiene un humor peculiar que a él no le hace gracia, pero su tía se ríe a carcajadas con él. Claro. Imaginemos un editor al que le desagraden todas las obras de autores famosos. Interesante. ¿Qué futuro le esperaría a un escritor novel bajo su tutela? Sería un desastre total. Es como si un director de orquesta detestara la música clásica. Justamente. Y hay otro punto crucial, los peligros de los extremos. Un editor demasiado crítico puede desmembrar una obra con revisiones innecesarias. Mientras que uno excesivamente complaciente podría pasar por alto errores garrafales. Es como buscar el equilibrio perfecto entre la crítica constructiva y el apoyo incondicional. Sí. Pero encontrar ese balance no debe ser fácil. Para nada. Y McCormack nos lleva a un punto clave. El proceso de diagnóstico en la edición afirma que leer es fácil, pero editar es otro nivel. Como quien dice, todos sabemos opinar sobre una comida, pero pocos sabemos cocinarla. Exacto. McCormack compara la edición con el trabajo de un médico. Interesante. Un buen editor, al igual que un buen doctor, debe no hacer daño Ajá. y evitar intervenciones innecesarias en un manuscrito bien escrito. Me gusta esa analogía. ¿Podrías explicar cómo funciona ese diagnóstico en el mundo editorial? Claro. ¿Qué busca un editor cuando se enfrenta a un nuevo manuscrito? McCormack lo divide en 2 etapas. Primero, identificar los síntomas, Ajá. los efectos no deseados que la obra produce en el lector. Luego, encontrar las causas de esos síntomas en el texto. Es como si el editor fuera un detective literario, buscando pistas para resolver un caso. Precisamente. Y al igual que en la medicina, existen distintos niveles de profundidad. McCormack usa la analogía del dermatólogo, que trata problemas superficiales, versus un especialista que se ocupa de problemas internos y complejos. Entiendo. Un buen editor debe ir más allá de los errores evidentes y detectar esos sutiles problemas que afectan a la obra en su totalidad. Correcto. Y aquí entra en juego el oficio del editor. Ajá. McCormack lamenta la falta de un sistema estandarizado para enseñar este oficio, a diferencia de campos como la medicina, donde la formación es más rigurosa. Es una pena. Es como si cada editor tuviera que inventar su propia caja de herramientas sin un manual que le guíe. Exactamente. Y esto nos lleva a la siguiente fase de nuestro análisis. Comprender el funcionamiento interno de una novela. McCormack propone examinar la anatomía y fisiología de una buena novela para entender mejor sus posibles problemas. Sí. ¿Cómo podemos aplicar esta idea a la hora de escribir o editar? Él nos habla del concepto de situación como motor de una historia. Interesante. La situación abarca la caracterización de los personajes, el escenario y lo que llama circuitos. Circuito suena intrigante. ¿Podrías profundizar en este concepto? Para explicarlo, McCormack usa un ejemplo. Imagina una cabaña en la montaña azotada por una tormenta de nieve. Adentro, una mujer a punto de dar a luz. Y un hombre que no es el padre del bebé con un portafolios rojo de contenido misterioso. Qué interesante. La situación en sí misma ya genera tensión e intriga. ¿Y dónde entran los circuitos? Cada personaje y objeto posee una energía particular que influye en el comportamiento de los demás.
McCormack los compara con circuitos eléctricos, con baterías y receptores. Entiendo. Es como si cada personaje tuviera una carga eléctrica que interactúa con los demás, creando chispas narrativas. Exactamente. En el ejemplo de la cabaña. Ajá. La mujer embarazada. El hombre con el portafolios. Ajá. Y la tormenta. Uh-huh. Todos poseen una energía que crea tensión. Claro. La mujer a punto de dar a luz. Ajá. El hombre con el portafolios. Uh-huh. Cada elemento aporta una energía única. Correcto. Y dependiendo de cómo el autor configure estos circuitos, Sí. la historia se desarrollará de una forma u otra. Exacto. Es fascinante. La clave está en cómo interactúan esas energías, cómo se conectan los circuitos entre los personajes. Sí. ¿Cuál es el papel del editor en este proceso? Un buen editor puede identificar si los circuitos son débiles o incoherentes y sugerir al autor cómo mejorar la dinámica entre los personajes para crear una narrativa más atractiva. Es un trabajo que requiere mucha sutileza, como un director de orquesta que busca la armonía entre los instrumentos. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego el conocimiento del oficio, la capacidad de comprender cómo funcionan los engranajes de una buena historia. McCormack también advierte sobre el uso de elementos externos para forzar la trama, ¿Sí? como el Deus Ex Machina. ¿Por qué? Este recurso suele ser mal recibido por los lectores. Porque los lectores rechazan las soluciones artificiales. Si un rayo cae del cielo y elimina a los antagonistas, claro, la historia pierde credibilidad. Es como si el autor hiciera trampa para resolver la trama. McCormack insiste en que la satisfacción del lector debe ser la prioridad. Sí. Y para ello se necesitan circuitos narrativos bien construidos. Y para lograrlo hay que entender la función de cada personaje. McCormack nos insta a preguntarnos, ¿cómo se relaciona este personaje con los demás? Sus acciones generan una reacción en cadena. Es como si cada personaje fuera una pieza de un complejo mecanismo narrativo. Exacto. Y si una pieza falla, todo el conjunto se resiente. Precisamente. Y para ilustrar la importancia de la compatibilidad entre los personajes, McCormack propone una imagen. Una cena con Pavarotti, Babe Ruth y Jane Austen. Vaya combinación. ¿Qué quiere decir con eso? Que cada uno es extraordinario en su campo, pero juntos no funcionarían. Es como mezclar caviar, filete y chocolate. Deliciosos por separado, un desastre si se combinan. Entiendo. Los personajes, por muy brillantes que sean individualmente, deben tener una química que les permita interactuar de forma significativa. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto crucial. No vas a contener personajes interesantes. Se necesita una situación bien desarrollada que les permita desplegar todo su potencial. Es decir, que los circuitos entre los personajes no operan en el vacío. Exacto. Sino que se ven afectados por el contexto en el que se encuentran. Para ilustrarlo, McCormack plantea un ejemplo. Imaginemos la interacción entre una poderosa CEO y un experimentado alpinista. ¿Cómo sería su dinámica en la oficina versus en medio de los Alpes? Claro. El escenario cambia las reglas del juego. ¿Cómo influye la situación en el desarrollo de la trama? La situación, con sus elementos de escenario, plazos, amenazas. Es lo que dota de sentido a las interacciones. McCormack advierte sobre el peligro de las premisas altamente conceptuales, que no se traducen en una situación bien desarrollada. Es como tener una idea brillante para una novela, pero no saber cómo construir una historia a partir de ella. Y sin una situación que genere tensión y movimiento. La historia se estanca. Exactamente. Y aquí es donde el editor, con su conocimiento del oficio, puede guiar al autor para crear una narrativa más dinámica y atractiva. McCormack nos ha brindado muchas herramientas para analizar una novela. Sí. Pero, ¿cómo se aplica todo esto a la hora de identificar y abordar narrativas estancadas? Para responder a esa pregunta, McCormack nos habla de la importancia del tema pendiente y la necesidad de que haya luego un juego en la historia. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? Claro. Para que una historia funcione, debe haber una tensión. Una pregunta que el lector desea que se resuelva. Si no hay nada en juego, la historia pierde interés. Entiendo. McCormack utiliza el ejemplo de la novela de Lenui para ilustrar este punto. Sí.
Estas novelas, que se centran en la apatía, carecen de la energía para cautivar al lector. Porque no hay una pregunta que nos impulsa a seguir leyendo. Exacto. Un objetivo que los personajes desean alcanzar. Y para generar esa tensión, el autor puede recurrir a distintos recursos, como plazos límite, amenazas externas o dilemas internos. McCormack menciona el ejemplo de Francine, una joven inteligente atrapada en un pueblo pequeño en 1906. Sí. Ella desea escapar, pero la historia se estanca. ¿Por qué? Porque Francine carece de un plan. Tiene la voluntad de cambiar su situación, pero no sabe cómo hacerlo. Claro. Necesita un objetivo concreto, una estrategia para alcanzarlo. Sí. Y aquí es donde el editor puede intervenir, ayudando al autor a dotar a sus personajes de la energía y dirección necesarias. Efectivamente, un buen editor puede identificar las áreas donde la historia se estanca y sugerir al autor cómo inyectar la tensión y movimiento para mantener al lector enganchado. Es como si el editor fuera un entrenador que ayuda al autor a sacar lo mejor de su atleta. Sí, la historia. Justamente. Y para lograr ese objetivo, es fundamental comprender la importancia del tema pendiente. Esa pregunta que impulsa la trama hacia adelante. McCormack nos ofrece varios ejemplos de cómo generar esa tensión narrativa. ¿Podrías compartir algunos de ellos con nosotros? Claro. Uno de los ejemplos más efectivos es la introducción de un factor temporal. Imaginemos que en la historia de la cabaña, además de la mujer a punto de dar a luz, el portafolio rojo empieza a emitir un tic-tac. Un reloj en marcha. Eso definitivamente aumenta la tensión. Exactamente. Un plazo límite obliga a los personajes a actuar con mayor rapidez, lo que impulsa la trama. Es como si el autor le dijera al lector: prepárate, que las cosas se van a poner interesantes. Otro recurso importante es la introducción de un elemento de riesgo o peligro. Por ejemplo, en la historia de la cabaña, la tormenta de nieve se intensifica y amenaza con sepultar la cabaña. La tensión aumenta. Es cierto. La sensación de peligro inminente obliga a los personajes a tomar decisiones difíciles. Sí. Y eso mantiene al lector en vilo. Y hablando de decisiones, otro recurso efectivo es la introducción de un dilema moral. Imaginemos que en la historia de la cabaña, el hombre encuentra una radio y escucha que se ofrece una recompensa por la información que contiene el portafolio rojo. Eso sí que es un dilema. Ayudar a la mujer o aprovechar la oportunidad para obtener una recompensa. Exactamente. Las decisiones que toman los personajes, impulsadas por la situación en la que se encuentran, son las que dan forma a la trama y mantienen al lector enganchado. Es como un juego de ajedrez, donde cada movimiento tiene consecuencias y la tensión se mantiene hasta el final. Exacto. Y es importante que esos giros y decisiones se sientan como algo natural, ¿no? Que surjan de la propia historia. Que no parezca que el autor está manipulando la trama para que encaje. Exactamente. McCormack nos advierte sobre eso. Debemos evitar soluciones artificiales o giros argumentales forzados. La historia debe fluir con naturalidad. Ya. Y ahí es donde el editor juega un papel crucial, ¿verdad? Sin duda. Un buen editor puede detectar cuando una historia se siente artificial o forzada y puede ayudar al autor a encontrar soluciones más orgánicas. Es como tener un segundo par de ojos, pero con la experiencia para guiar al autor hacia la mejor versión de su historia. Precisamente, el editor, con su conocimiento y sensibilidad, puede guiar al autor para que la historia se desarrolle de la mejor manera. Y recordemos que la edición no se trata de imponer la visión del editor. Claro, sino de ayudar al autor a alcanzar su máximo potencial. Exactamente. Es una colaboración, una sinergia entre dos mentes creativas que trabajan juntas. Para crear una historia que cautive al lector. Exacto. Y volviendo a la idea de las narrativas estancadas, McCormack propone otro concepto interesante. La novela de Lenui. ¿Te suena? Sí, recuerdo que lo mencionaste antes. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este tipo de novelas? Claro. La novela de Lenui se caracteriza por su falta de conflicto de tensión, de un objetivo claro que motive a los personajes. Son historias que se centran en la apatía, la falta de propósito, la inacción. Suena un poco deprimente, ¿no? Podría decirse que sí, y McCormack las utiliza como ejemplo de lo que no se debe hacer al construir una narrativa. La falta de un tema pendiente de algo que esté en juego las convierte en un viaje sin destino. Sin emoción. Sí. Sin un motor que impulse al lector a seguir adelante. Exacto. Es como si los personajes estuvieran atrapados en una rutina sin salida, sin una chispa que encienda la llama de la historia. Y para evitar caer en esta trampa, McCormack nos invita a analizar otro aspecto clave de una buena novela. La situación. Sí. Ya hablamos antes de la situación, pero me gustaría profundizar un poco más. ¿Podría recordarnos qué abarca exactamente y por qué es tan importante? Claro. La situación, como la describe McCormack,
Es el conjunto de circunstancias que rodean a los personajes y que condicionan sus acciones y decisiones. Abarca el escenario físico y social, el contexto histórico, las relaciones entre los personajes, los conflictos que los acechan, las oportunidades que se les presentan, las limitaciones que deben superar. Es como el ecosistema narrativo en el que se mueven los personajes, ¿verdad? Exactamente. Y una situación bien construida es fundamental para dotar a la historia de un sentido de urgencia, de propósito de algo que esté en juego. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo la situación puede influir en el desarrollo de una historia? Claro, pensemos de nuevo en la historia de la cabaña en la montaña. La tormenta de nieve, la mujer a punto de dar a luz el hombre con el portafolios misterioso. Todo eso forma parte de la situación. Si modificamos alguno de estos elementos, la historia cambia por completo. Por ejemplo, si en lugar de una tormenta de nieve imaginamos un día soleado en la playa, la historia pierde toda su tensión. Exactamente. La situación no es un simple decorado, sino un elemento activo que moldea la trama y las decisiones de los personajes. McCormack también menciona la importancia de los plazos, los riesgos y los dilemas morales como elementos que pueden enriquecer la situación y generar tensión narrativa. La introducción de un reloj en marcha de una amenaza inminente o de una decisión difícil que los personajes deben tomar son recursos que pueden inyectarle dinamismo a la historia. Y mantener al lector en vilo. Claro. Es como si la situación fuera un crisol en el que se funden todos los elementos de la historia, los personajes, el conflicto, la trama, el tema. Justamente. Y es tarea del autor, con la ayuda del editor, construir una situación que sea a la vez creíble, interesante y lo suficientemente compleja como para dar lugar a una historia que cautive al lector. Hablando de la relación entre autor y editor, ¿podrías profundizar un poco más en la dinámica de esta colaboración? ¿Cómo se logra un equilibrio entre la visión del autor y la perspectiva del editor? Es un proceso delicado que requiere de mucha comunicación, confianza y respeto mutuo. El editor debe ser capaz de comprender la visión del autor, pero también de ofrecer una mirada crítica y objetiva, señalando las áreas que pueden mejorarse. Es como un baile a dos, donde cada uno aporta su estilo y juntos crean una coreografía única. Exacto. Y para que esa coreografía funcione, es fundamental que ambos autor y editor compartan el mismo objetivo: crear la mejor historia posible. McCormack también menciona la importancia de la sensibilidad del editor a la hora de conectar con la obra del autor. ¿Cómo se traduce esa sensibilidad en la práctica? Se traduce en la capacidad del editor para comprender la esencia de la obra, su tono, su ritmo, su estilo. Un editor sensible puede detectar las sutilezas del lenguaje, las emociones que se esconden entre líneas, la música que subyace a las palabras. Es como si el editor fuera un instrumento afinado con la frecuencia del autor, capaz de vibrar al unísono con su hebra. Precisamente. Y esa conexión, esa sintonía entre autor y editor es la que puede dar lugar a una obra maestra. McCormack nos ha brindado un mapa muy completo para navegar por el complejo mundo de la edición de libros. Sí, nos ha dado las herramientas para comprender la importancia de la sensibilidad del diagnóstico de la situación y del tema pendiente a la hora de crear una historia que cautive al lector. Pero ¿cuáles son las herramientas y técnicas específicas que los editores utilizan en su día a día para guiar a los autores en la creación de historias cautivadoras? ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por supuesto. Una de las herramientas más importantes es el feedback constructivo. El editor debe ser capaz de señalar las fortalezas y debilidades de la obra, ofreciendo sugerencias concretas para mejorar la trama, los personajes, el ritmo, el estilo. Es como un entrenador deportivo que identifica las áreas que el atleta debe trabajar para alcanzar su máximo rendimiento. Exactamente. Y para que ese feedback sea efectivo debe ser claro, específico y sobre todo respetuoso con la visión del autor. Otro aspecto crucial que McCormack menciona es la importancia del trabajo en equipo. Sí, la edición no es un proceso solitario, sino una colaboración entre autor y editor. Ambos deben estar dispuestos a escuchar, a dialogar, a negociar, a ceder en algunos puntos para llegar a un resultado que satisfaga a ambos. Es como un dúo musical en el que cada intérprete aporta su talento y su estilo para crear una melodía armoniosa. Precisamente. Y esa armonía solo se logra con una buena comunicación, con la confianza mutua y con el objetivo común de crear una obra que resuene en el corazón del lector. McCormack también destaca la importancia de la investigación y la documentación a la hora de editar una novela. Sí, un buen editor debe ser un detective que busca pistas, que verifica datos, que se asegura de que la información que se presenta en la novela sea precisa y coherente. Es como un historiador que reconstruye el pasado, pero en este caso el pasado es la historia que el autor ha creado. Exactamente. Y esa labor de investigación no solo enriquece la obra, sino que también le da credibilidad y solidez. Además del feedback, del trabajo en equipo y de la investigación, ¿qué otras herramientas utilizan los editores para dar forma a una buena historia? Una herramienta muy útil
es el análisis estructural, que consiste en descomponer la novela en sus partes constitutivas. La trama, los personajes, el conflicto, el tema, el ritmo, el estilo. Es como si el editor fuera un arquitecto que estudia los planos de un edificio para comprender su funcionamiento. Justamente. Y al analizar la estructura de la novela, el editor puede detectar posibles desequilibrios, incoherencias o puntos débiles que deben ser corregidos. McCormack también menciona la importancia del ritmo narrativo. ¿Cómo influye el ritmo en la experiencia del lector? El ritmo es la velocidad a la que se desarrolla la historia. Un ritmo ágil puede mantener al lector en vilo, mientras que un ritmo lento puede generar una sensación de calma y reflexión. Es como la música, que puede ser rápida y frenética o lenta y melancólica dependiendo de la emoción que se quiera transmitir. Exactamente. Y un buen editor debe ser sensible al ritmo de la novela, asegurándose de que sea coherente con el tono, el estilo y el género de la obra. McCormack nos ha brindado una visión muy completa del oficio del editor. Pero, ¿qué hay del autor? ¿Qué papel juega en este proceso de colaboración? El autor es el creador de la historia, dueño de la visión. Ajá. Pero también debe estar dispuesto a escuchar las sugerencias del editor, a cuestionar sus propias ideas, a trabajar en equipo para dar forma a la mejor versión de su obra. Es como un director de cine que trabaja con un guionista para pulir el guión y crear una película que cautive al público. Justamente, la colaboración entre autor y editor es un proceso de ida y vuelta, de diálogo constante, de búsqueda conjunta del equilibrio perfecto entre la creatividad y la técnica. McCormack nos invita a reflexionar sobre una pregunta fundamental. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas esenciales que todo editor debería dominar para guiar a los autores en la creación de historias cautivadoras? Esa es una pregunta que nos lleva al corazón del oficio del editor. Y para responderla tendríamos que analizar cada una de las herramientas que hemos mencionado, desde el feedback constructivo hasta el análisis estructural, pasando por la investigación, la documentación, el trabajo en equipo y la sensibilidad a la hora de conectar con la obra del autor. Es como si tuviéramos que abrir la caja de herramientas del editor y examinar cada una de sus piezas para comprender su función y su importancia. Exactamente. Y esta exploración nos permitiría comprender la complejidad y la riqueza de un oficio que, aunque a veces invisible, es fundamental para dar forma a las historias que nos conmueven, nos hacen pensar, nos transportan a otros mundos. Después de esta inmersión tan profunda en el mundo de la edición de libros, creo que me he replanteado mi propia escritura. Es fascinante cómo las ideas de McCormack nos hacen reflexionar sobre nuestro propio proceso creativo, ¿verdad? Totalmente. Y hablando de eso, creo que McCormack deja una pregunta en el aire. ¿Cuáles son esas herramientas o técnicas que todo editor debería dominar? ¿Qué opinas tú? Es una pregunta clave. Para mí, una de las herramientas más importantes es la capacidad de análisis. Un buen editor debe ser capaz de diseccionar una novela, identificar sus puntos fuertes y débiles y entender cómo funcionan todos sus elementos. Como un relojero que desmonta un reloj para comprender su mecanismo. Exactamente. A partir de ese análisis, puede ofrecer al autor una guía precisa para mejorar la obra. Otro aspecto que me parece fundamental es la empatía. Un buen editor debe ser capaz de ponerse en la piel del autor, comprender su visión y respetar su voz. Totalmente. La edición no se trata de imponer la propia visión, sino de ayudar al autor a encontrar la mejor forma de expresar la suya. Y por supuesto, la comunicación es clave. Debe haber un diálogo fluido y honesto entre autor y editor, basado en la confianza y el respeto mutuo. Sin duda. La relación entre autor y editor es como un viaje que emprenden juntos, con el objetivo de llegar a un destino común, una historia que cautive al lector. Después de esta inmersión en las ideas de McCormack, me queda claro que la edición de libros es mucho más que corregir errores gramaticales o de estilo. Es un arte que combina sensibilidad, conocimiento técnico y una profunda comprensión de la narrativa. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una invitación a la reflexión. ¿Qué otras herramientas o técnicas consideran esenciales para un buen editor? Los invitamos a compartir sus ideas en nuestras redes sociales. Nos encantaría seguir explorando este fascinante mundo junto a ustedes. Hasta la próxima inmersión